Queridos hermanos, un lindo martes. Seguimos reflexionando la palabra de Dios. Nos seguimos alimentando de las enseñanzas del Señor, que sin duda son enseñanzas para toda la vida, no es para un ratito. Y encontramos, es una secuencia, si podemos decir, del texto del día de ayer, cuando el mismo Jesús nos mencionaba que han oído ustedes decir ojo por ojo, diente por diente. En cambio el Señor pone todo lo contrario, ¿verdad? Y hoy también nos coloca toda la contrariedad de la vida. No actuar como el mundo, sino actuar como cristianos. Es decir, como fieles oyentes, como fieles seguidores de Jesucristo. Y el día de hoy, en cambio, el Señor le dice, ¿han oído ustedes que se dijo? Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Eso es el común. Es casi como la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, rueguen por los que los persiguen y calumnian. Mire cómo debe ser tan distinto el comportamiento del cristiano. Nosotros no podemos pagar el mal por el mal, sino más bien el Señor nos pide una actitud distinta a lo que el mundo nos ofrece. El mundo te dice, véngate. El mundo te dice, mátalo. El mundo te dice, hazle daño. El mundo te dice, haz lo mismo que te hicieron. Pero sin embargo el Señor no nos enseña esto. Digamos, el común de la gente, el mundo como tal, puede actuar de esta manera. Pero el cristiano no puede actuar de la misma forma. Ya en algún momento el Señor nos diría en su palabra, si tú amas a tus amigos, ¿qué tiene de extraordinario? Si tú haces el bien a los que te hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Si tú perdonas al que te perdona, ¿qué tienes de extraordinario? Entonces, lo extraordinario está en hacer todo lo contrario a lo que el mundo nos dice. Y por eso, queridos hermanos, contrario a lo que muchos piensan y afirman, es la actitud que debemos tener. Dios no es ajeno al mal que se le practica al justo. Yo recuerdo tanto cuando uno de nuestros maestros nos decía en clase de moral, ¿dónde está Dios en el momento de un juicio? Dios está tanto en aquel que es la víctima como también en aquel que es el victimario. Es decir, Dios está en los dos. ¿Por qué? Porque en la víctima está para consolarle, para ayudarle a sanar, para que pueda superar esa situación. En el victimario, en aquel que cometió el error, el pecado, también está Dios. ¿Por qué? Para darle la conversión. Porque Dios quiere, dice Timoteo nos dice, Dios quiere que todos sus hijos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Yo no le puedo negar a nadie la oportunidad de cambiar su vida. No le podemos negar la oportunidad a nadie de que pueda salvarse. Recordemos justamente aquel episodio del ladrón allá en la cruz. En el último instante de su vida, ya cuando estaba por morir, justamente se arrepiente. ¿Y qué le promete Dios? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es decir, para Dios no hay perdón a la distancia, no hay perdón. Bueno, es que nunca te arrepentiste en esta vida y ahora te quieres perdonar. No. El Señor siempre nos ofrece su perdón, incluso en el momento de la muerte. Por eso es importante tener en cuenta todos estos detalles. Pero al mismo tiempo, queridos hermanos, es el caso de lo que Elías debe comunicar a Ahab en la primera lectura, que una vez asesinado Nabot va a apropiarse de la viña de aquel. Así que, además de asesinar, ¿estás robando? Como se dijera, no lo puedo creer. Enseguida, queridos hermanos, el Señor también concede la gracia de la conversión. Yo recuerdo, por ejemplo, a David. David había cometido un pecado muy grave. ¿Y qué hizo este hombre? Se arrepintió, lloró su pecado. ¿Qué hizo Dios? Lo perdonó. ¿Qué nos hace falta hoy a nosotros? Llorar nuestros pecados. No es solamente pedir perdón, es llorar, decirle, Señor, realmente yo me arrepiento, no he hecho las cosas bien, aquí estoy, Señor, ayúdame, en tus manos pongo mi vida, en tus manos pongo la vida de aquellos que he afectado, en tus manos pongo la vida de la sociedad. Señor, es esto lo que debemos hacer, queridos hermanos todos. El Señor nos da una oportunidad y por eso, ¿qué tiene de interesante nuestra vida cristiana si nos golpeamos el pecho en la misa, si hacemos muchas cosas? No podemos confesar, podemos comulgar, podemos rezar, podemos hacer tantas cosas, pero seguimos odiando a nuestros enemigos. En vez de orar por aquellos que nos han calumniado, seguimos vociferando sobre ellos. Entonces no tiene nada de extraordinario.
¿No hacen eso mismo los publicanos? Dice, porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. ¿Y en qué consiste la perfección? En el bien que podemos hacer. ¿En qué consiste la perfección? En actuar como Cristo nos enseña, no como el mundo nos sigue diciendo. Si la lógica del Evangelio nos perturba cuando uno se actúa de esta manera y uno dice, pero es que tengo ganas de vengarme. Sin embargo, el Señor dice, recuerda mi palabra. Y la palabra de Dios nos hará libres. Queridos hermanos, no andemos más, simplemente meditemos el texto también de forma literal. Un abrazo grande para cada uno de ustedes. Oremos por todas las personas que están en conflictos, por todos los hogares donde hay odio, donde hay rencor, donde hay cizaña, por todas esas sociedades, grupos, instituciones donde no está Dios, para que nosotros hagamos presente a Dios desde el bien y el perdón. Un lindo martes para cada uno de ustedes. No se olviden orar por mí, yo lo hago por ustedes. Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.